Ok. Bueno, vamos a mirar si hay actividades pendientes. Bueno, está Edison Joan Medina, Edison Joan Medina, ¿está por ahí? Edison, Edison está o no está. Sí, Edison sí está. ¿Puede activar micrófono, Edison, o no tiene micrófono? Edison, ¿me está escuchando? Profe, ¿está llamando a Edison Johan Meina? Sí. Ah, no, entonces no, profe. Es que tenía ahí como una interferencia, no, pero no soy yo. Ok. Pero él sí está, es que... no sé, Edison está acá, pero no sé qué pasa con Edison. Bueno, no sé, hay un inconveniente con Edison. De pronto el vocero de la ficha, para que me haga el favor, perdón, el representante de la ficha, para que me haga el favor y le informe que pues no se ha encontrado la actividad de biblioteca de él, listo, para que, Listo, profe. Yo aviso por el grupo. listo, Javier. Bueno, aquí, a ver, tengo a Cristian Camilo, también la actividad de bibliotecas no la tengo. ¿Qué ha pasado con esa actividad, Cristian? Cristian no está por acá, se desconectó. Cristian. Aquí estoy, profe. Sí, Cristian, ¿qué pasó con la actividad, Cristian? La verdad no me acuerdo. Tiene que revisar porque no tengo esa actividad, ¿listo? Sí, lo voy a revisar. ¿Usted estaba solo o con alguien más? En teoría, creo que con alguien más. ¿Con alguien más? Bueno, te revise porque tenemos que cuadrar esa nota, ¿listo? Bueno, profe. Me la pueden enviar por correo en caso tal, o la sube a la plataforma y que yo le desactive allí los links, ¿listo? Creo que eso está en la semana 8. En la semana 8 está el enlace de biblioteca. ¿En semana 7 o semana 8? Y dice la biblioteca actividad número 2. Ahí la puedes subir. Sí, profe, semana 8. Semana 8, ok, correcto. Profe, qué pena, pues es que yo estoy mirando aquí en el aula y la semana yo la envié y tiene nota. En el aula. Señor, y tiene incluso la nota y todo. Ah, ok. Entonces es que yo no la he puesto. Listo, Cristian. Entonces déjenme, yo reviso. ¿Listo, profe?
Sí, Cristian, sí tiene la calificación. Correcto. Profe, que Edison ya está en línea, que tenía problemas de red. Ah, bueno, listo. Edison Joan Medina. Edison Joan Medina. Permítame, yo le reviso acá la plataforma. Edison Joan Medina. No, pero sí tiene la nota en la plataforma. Bueno, amigo Gilmer. Jace- Jimmy Alejandro Cristancho, fue el que llegó ahorita. ¿Correcto? Jimmy. Sí, es correcto, él sí está. Vale. Y solo falta Jason Fernán Párraga. Jason Párraga, ¿no ha llegado? No, solo falta él, vale. Gilmer Camilo Rueda. Gilmer Camilo Rueda se encuentra. Gilmer. Respondió por chat, profe. Ok, Gilmer, pues yo no he encontrado el laboratorio suyo que hicimos de la práctica en JFLAC de AFD y AFND. ¿Qué ha pasado con esa actividad? ¿Me puedes decir? O si trabajaste con alguien más. ¿Usted está con quién en el grupo? ¿Con Oscar? Oscar Gutiérrez y Edison Meina. Permítame, yo reviso. Oscar y Edison. Gmail trabajó con ustedes en la actividad. Buenas tardes, sí, profe, sí, señor. Ok. Muy bien, chicos. Regálenme en un minuto, ya vuelvo con ustedes. Profe, Bueno, profe. Dime, Javier. que sí, profe, adelante, no hay problema. Ok, ya vuelvo, muchachos. Bueno, chicos, entonces
Permítanme, voy a compartirle la pantalla a ustedes. Bueno, entonces, listo, yo creo que ya me están observando allí. Bueno, hoy vamos a repasar un poco algunas cuestiones de lo que es nuestra teoría computacional. Bueno. Voy a hacer un poco, no voy a ser tan extenso, simplemente es como para, pues, como recordar un poco lo que veníamos manejando en el primer corte y lo que hemos visto ya en la segunda parte del semestre. Y pues aquí vamos a ver algunas cosas que son importantes. Yo los puse a hacer pues unas consultas en biblioteca. Les puse pues que buscaran algunos conceptos, ¿cierto? Y pues decíamos que íbamos a socializar un poco también esa consulta que se hizo, para que ustedes pues tengan mayor claridad en lo que viene, porque ya pues luego vamos a entrar en un poquito más de complejidad, pues no les voy a decir que es tan difícil la asignatura, no. Sí, tiene una complejidad, lógico, maneja unas notaciones, unas simbologías y una lógica muy especial. Esta asignatura, que pues es el origen de lo que son las ciencias de la computación, el procesamiento de datos, todo ese tipo de cosas a nivel de los sistemas binarios, que son los lenguajes de máquina, cómo procesan esas cadenas los lenguajes binarios. Y pues para ello es muy necesario pues tener en claro todo ese léxico que nos proporciona la materia. Entonces aquí pues partamos de que hay algo que llama un símbolo, ¿cierto? Y que ese símbolo para un alfabeto pueden ser lo que nosotros llamamos un carácter en programación, como son los números, ¿cierto? Números de 0 a 9, ¿cierto? Sabemos que esos números pueden estar o en sistema decimal, ¿cierto? Que son en dígitos de 0 a 9, o puede estar en sistema hexadecimal, que es un sistema que contiene 16 símbolos, números que van de la A a la F, y de la F seguiría el 10, que es el número 0, ¿cierto? Y hasta llegar al símbolo 16, que sería el 7, o sea, empieza en la A, hasta la F, después pasa al 0 y después va hasta el 7, ¿cierto? Y eso es el sistema hexadecimal, y por allá lo vimos en una de las primeras clases. Hice un ejemplo de conversión de un carácter del teclado, que era el signo arroba. Hicimos la conversión de sistema decimal a sistema binario, y pues yo les enseñé una forma de calcular el símbolo del arroba, de convertirlo de sistema decimal a sistema binario, y que pues les dije, con esta técnica hallamos la cadena binaria que representa el signo del arroba, ¿cierto? Y que esa arroba es un carácter, es un símbolo para un lenguaje. Les dije, calcúlenlo de esta manera, y después hay que invertir ese número binario, invertirlo, para que obtuvieran el verdadero número en la tabla ASCII de la letra 64, ¿cierto? Que era la arroba. Entonces, cada tecla que tú presiones en el teclado, pues va a tener una representación en sistema binario, gracias a la tabla ASCII, gracias a otros juegos de caracteres que tiene la máquina, por ejemplo la tabla Unicode,
Hay otro juego de caracteres, o un char set, como le llaman, que es el UTF-8, UTF-8 extendido, Unicode extendido, bueno, y una serie de tablas internas que el sistema operativo se encarga de administrar, y que es lo que hace la compilación del lenguaje humano al lenguaje máquina, ¿sí? Esto pues lo hacen las máquinas virtuales del sistema operativo, son las que hacen todas esas traducciones para convertir todo a ceros y unos. Y ustedes saben que una computadora trabaja con corrientes eléctricas y voltajes. Un voltaje es un 1, otro voltaje es un 0. Y así es como internamente los chips de la computadora pues funcionan. Entonces un símbolo para la máquina puede ser un número de 0 a 9, y que ese número puede estar en sistema decimal, en sistema hexadecimal, en sistema octal o en sistema binario. Hay computadoras que trabajan con sistemas octales, otras que trabajan con sistemas hexadecimales, depende de la arquitectura y todo eso. Y pues así será el procesamiento que haga un procesador. También están las letras, ¿no? Las letras de nuestro alfabeto griego son 29, ¿no? Las letras mayúsculas, pueden ser letras minúsculas, ¿cierto? Y pues también están los símbolos, ¿no? También puedo manejar símbolos a nivel de un alfabeto. Por ejemplo, el símbolo de la cadena vacía, que es lambda, que ya lo han visto. Digamos, el símbolo phi, el símbolo sigma, y mucha otra simbología. Un asterisco, un signo de interrogación son símbolos, ¿sí? Y todos estos, pues, son necesarios para poder armar un alfabeto, ¿no? En la mayoría de los lenguajes de la Tierra manejamos el sistema griego, ¿cierto? Y para lo que es los lenguajes de cadena, pero si es a nivel numérico manejamos el sistema arábigo, ¿no? Pero igual hay otros lenguajes en el mundo, hay otros alfabetos, el hebreo, el chino, etcétera, ¿sí? Y hay computadoras que pues los manejan, ¿sí? A nosotros nos interesa pues lo más importante, ¿no? Que es lo que manejamos aquí en nuestra área, donde vivimos. Entonces, que decimos, bueno, otra de las consultas fue que qué era un alfabeto, ¿no? Entonces, un alfabeto pues es un conjunto de símbolos, ¿no? Y lo representamos con la letra sigma, ¿no? El alfabeto pues es un conjunto finito de símbolos, ¿cierto? Y pues eso lleva una notación. Las mayúsculas son para los alfabetos, las letras mayúsculas, ¿cierto? El símbolo sigma, el carácter sigma, representa un alfabeto, ¿cierto? También puede ser representado a través de este símbolo que tenemos aquí, este circunflejo, digamos, o el símbolo delta, también nos representa el alfabeto. Cualquiera de ellos es válido, y se pueden utilizar letras mayúsculas también. Pero ya lo que son símbolos a nivel interno, nosotros sabemos que un alfabeto es un conjunto, ¿no? Vemos teoría de conjuntos y se correlacionan de esa manera. Para lo que son los símbolos y que hacen parte del alfabeto, pues utilizamos una nomenclatura, decimos que deben de ser letras minúsculas, ¿no? O números. Y pues acá tenemos ejemplos de alfabetos, ¿no? Un alfabeto binario representado por la letra A, y decimos que dentro de corchetes van a estar los elementos. Este pues es un alfabeto binario, pues solo tendrá dos símbolos, 0 y 1. Tenemos un alfabeto B, pero este alfabeto B internamente tiene unas cadenas, ¿no? O unas palabras. Aquí vemos que tiene 3 palabras. El primer elemento es doble A, el segundo elemento es B, y el tercer elemento de ese alfabeto es una cadena BA. Y pues tenemos también un alfabeto C, una notación especial, miren, en donde los pares ordenados utilizan signo menor y mayor para su encerramiento
herramientas, ¿no? Entonces tenemos el elemento 00, el 01, el par ordenado 10 y el elemento 1,1. Muy importante, pues, saber diferenciar cada uno de esos términos. Las cadenas, es otra de los temas de consulta de la actividad de biblioteca. Una cadena, pues, es una palabra. Con la letra W nosotros representamos una cadena. Sabemos que en inglés palabra se escribe word, ¿no? Por eso de allí viene la W. Entonces una cadena debe pertenecer a un alfabeto que representamos con el carácter de sigma, ¿no? O la letra sigma. Y que pues una cadena es una sucesión finita de elementos. O sea que es una secuencia de símbolos con un límite, ¿no? Y pues decimos que una palabra pues va a estar compuesta de A sub 1 a A sub n elementos, ¿no? Es la concatenación de varios elementos. Eso es una palabra. Sabemos que concatenar en un lenguaje de programación fue la unión de símbolos, fue la unión de cadenas, ¿cierto? Y decimos, pues que aquí tenemos una sucesión o una serie de esos elementos, desde 1 hasta n, donde cada elemento A sub i debe pertenecer a un alfabeto que representamos con sigma, y pues i, si decimos A sub i, estamos diciendo que el subíndice i va a variar desde, o va a arrancar o va a iniciar desde i mayor o igual a 1. ¿Sí? Si yo digo i mayor que 1, pues entonces arrancaría de 2. Pero si digo que i es mayor o igual, entonces va a tomar también el 1. Si tiene el igual, va a tomar del 1 en adelante. Si no tiene el igual y está solo el mayor, va a tomar a partir del 2. ¿Listo? La notación pues, de las palabras como tal, para las palabras se utilizan letras minúsculas, ¿no? W, acá hay un ejemplo, U, B, X, Y. Siempre una palabra representada con letras minúsculas. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de una palabra. Partimos de un alfabeto binario que contiene 0 y 1, ¿sí? Y la palabra que tenemos aquí es una palabra de 4 símbolos, de 4 dígitos binarios, que va a ser sometida a evaluación por parte de un autómata. Permítanme acá. Y entonces acá tenemos nuestra palabra 011. Tenemos dentro de lo que son cadenas, la cadena vacía, ¿no? Yo le puedo enviar al autómata una palabra hola, por ejemplo, ¿sí? Como hicimos en el taller, algunos me hicieron unos ejemplos en JFlag muy interesantes, en donde mandaban el nombre de ellos, María, José, y pues el autómata tenía que evaluar si era aceptado o no era aceptado por el mecanismo. Entonces, dentro del posible de cadenas que pueden existir en un lenguaje, está la cadena vacía, ¿ya? La cadena vacía, pues la representamos con el símbolo de lambda, ¿no? Este símbolo de lambda de la cadena vacía, ¿sí? Digamos, una cadena puede tener de 0 a n caracteres, ¿sí? La cadena hola, ¿qué longitud tiene? Pues tiene 4 símbolos, 4 caracteres, longitud 4. Pero cuando la cadena que yo le estoy enviando al autómata está vacía, es como si estuviera entre comillas, ¿sí?
estuviera entre comillas vacías y le enviaron una cadena vacía, entonces contiene solo símbolos y se representa por ese símbolo que ustedes ven ahí, ¿ya? Que yo también le puedo enviar valores nulos al autómata y pues él puede hacer una validación y decir, bueno, si este estado recibió una cadena vacía, entonces envíelo al estado siguiente o al estado anterior, ¿sí? Porque la cadena vacía también participa, también puede desencadenar una transición en el autómata. Bueno, la longitud de una cadena. Entonces, yo pues, bueno, yo puedo aquí tener una cadena, como en este caso. La cadena tiene, o sea, ¿cómo se representa la longitud de una cadena? Tú pues colocas la palabra, en este caso W, y la encierras dentro de dos barras. Es muy similar a como es un valor absoluto en matemáticas, ¿no? Si tú ves que está de esta manera, estás haciendo referencia a la longitud que puede tener esa cadena. ¿Cuántos símbolos internamente tiene? Entonces, el número de posiciones ocupadas por estos símbolos de ese alfabeto. Entonces, aquí tengo el alfabeto, perdón, el binario 0,1, y decimos que la palabra a evaluar tiene una longitud de 5 caracteres, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0. Y su longitud, entonces cuando la vemos encerrada entre barras a la palabra W, quiere decir pues que tiene 5 símbolos. Así se representa esa longitud. Que pues cuando usted está programando en Java o en C# o en alguna herramienta de programación, a veces a usted le va a tocar mediante una instrucción averiguar la longitud que tiene, digamos, un número de celular. A veces en la programación se tiene que hacer eso. Usted sabe que un celular tiene 10 dígitos y usted tiene que validar que la persona le inserta, por ejemplo, a usted un número de celular con 10 dígitos y, y lo hace a través de una función, por ejemplo, length. La función .length en Java, por ejemplo, le permite saber cuántos caracteres o cuántos símbolos tiene esa cadena, que es una variable para almacenar el número del celular. Y la función length pues, le va a devolver, bueno, tiene 8 caracteres, o tiene 9, o tiene los 10, y pues lo utilizamos a nivel de validación cuando estamos programando. Entonces, pero aquí lo estamos explicando a muy bajo nivel, ya al nivel de la CPU, a nivel del chip de la CPU, cómo lo hace un autómata ya a través de sus compuertas lógicas, ¿ya? Y pues nosotros utilizamos esas notaciones. Ahora tenemos la potencia de un alfabeto. Entonces, la potencia de un alfabeto se representa como sigma asterisco, ¿ya? Que es, a ver, el asterisco es polifuncional, porque tú puedes utilizarlo tanto en alfabetos como en lenguajes. En muchas, no solamente en alfabetos se puede utilizar la potencia asterisco, ¿ya? Recuerden que un lenguaje se representa con la letra L, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la potencia de un alfabeto está dada por el conjunto de todas las cadenas de un alfabeto. ¿Sí? Dada por el conjunto de todas las cadenas de un alfabeto. Esa es la potencia, ¿listo? En donde sigma asterisco se define como el sigma a la 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sigma a la 0 nos dice que es igual a la cadena vacía. O sea que, digamos, si tú, digamos, el alfabeto
lo concatenas 0 veces, pues te va a dar una cadena vacía, y eso se representa mediante lambda, ¿ya? Una cadena vacía es una cadena entre comillas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el alfabeto elevado a la i, y esto es igual a la unión hasta de todas las cadenas que pueda tener el lenguaje, donde i va a ser mayor o igual a 1, o sea que va a arrancar desde 1. O sea, es la concatenación de todas las cadenas que tenga el lenguaje, exceptuando la cadena lambda, que es la cadena vacía. Tú puedes poner como entrada a un estado la cadena vacía, y es posible que esté programado para recibir una cadena vacía, y si es vacía la cadena, que lo envíe a un estado o a dos estados subsecuentes en el autómata, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes sigma a la i, te está diciendo que es la unión de todas las cadenas que pueda tener el lenguaje. ¿Listo? Y si arranca i es de 1, pues estás dejando por fuera la cadena lambda. Pero si sigma arranca desde 0, entonces está hablando del un alfabeto vacío. Y nos dice, bueno, e a la i son cadenas de longitud k, formadas por símbolos del alfabeto. Bueno, esto es muy importante porque ustedes desarrollan la lógica, o sea, el objetivo de esta asignatura es que ustedes desarrollen la lógica de programación, ¿sí? Que pues mediante esto ustedes van a ir formando unas estructuras mentales que le van a servir mucho para entender el funcionamiento de los algoritmos que maneja la computadora, ¿ya? Entonces es muy interesante, y pues deben de mirarlo de una forma muy, digamos, reflexiva, ¿sí? Y digamos con mucha tranquilidad hacer su interpretación de toda esta conceptualización. Pero cuando se enfrenten a lenguajes de programación, van a ver que ya tienen un nivel de lógica desarrollado, que es lo que uno necesita, ¿ya? Entonces viene las operaciones de concatenación, que ustedes ya las conocen. O sea, yo puedo tener una cadena que contenga, por ejemplo, el primer nombre, y una segunda cadena que tenga el segundo nombre, una tercera cadena que contenga el primer apellido, y una cuarta cadena que contenga el segundo apellido. Y yo quiero unir esas 4 cadenas para formar una cadena resultante que sea el nombre completo de la persona, ¿sí? Entonces, si el primer nombre es Fran, el segundo nombre es Jairo, el primer apellido es Castillo y el segundo apellido es Padilla, en una cadena resultante voy a obtener Fran Jairo Castillo Padilla. Eso es concatenar, ¿ya? Y pues eso se maneja a nivel bajo, a un nivel muy bajo de la programación, a bajo nivel. Entonces aquí dice que tengo una palabra W, una otra palabra X, y que al unir la palabra W con la palabra X voy a obtener XW. Esto es una concatenación. Si W es el primer nombre, el segundo nombre, y X es el primer nombre, voy a obtener los nombres al concatenar, que es XW. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces X es 010, W es 1110. Y vamos a unir estas dos cadenas que obtenemos. Vamos a tener la unión de XW, que es lo que ven acá. 010 es esta parte. A ver, ponemos el lápiz aquí. Entonces, 010, vamos a concatenar, sería esta parte, ¿sí? Y tenemos esta segunda parte, que es la palabra W, que es lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, aquí está la unión de ambas cadenas, la concatenación.
Es una concatenación a nivel binario, ¿listo? Y esa es una propiedad que manejamos allí. Hay otra propiedad muy importante que pues es, digamos, la propiedad asociativa, ¿no? Aquí tenemos nosotros la unión de la palabra U con la palabra B, que pertenecen al mismo lenguaje, que pues al dividirla, se nos va a quedar la palabra U más la palabra B, y pues aquí tenemos otra notación, ¿no? Otra forma de decir unión, este es este símbolo que ustedes ven aquí. Este símbolo que ustedes ven aquí significa unión, la unión de la palabra U con la palabra B, las cuales son cadenas que pertenecen a este lenguaje, ¿sí? A este alfabeto, perdón, a este alfabeto que tenemos aquí. Y cuando tenemos el asterisco, pues está diciendo que todos los símbolos que pueda tener el lenguaje, ¿no? Entonces aquí se cumple propiedad asociativa. Entonces la propiedad asociativa, tenemos el siguiente patrón aquí. Párraga, listo. Bueno, entonces, decimos que este símbolo está invertida, significa unión, ¿cierto? Es la unión de U con la palabra U con la palabra B, que son cadenas que hacen parte del lenguaje, de este lenguaje, ¿no? Entonces, la propiedad asociativa nos dice que, bueno, partimos de este patrón que tenemos aquí, ¿sí? U concatenado con la, digamos, la unión de B con W. O sea, que esto es equivalente a decir la unión de U con B, después concatenado con W. Si ustedes observan, estas dos cosas son equivalentes. Esto que tú tienes acá es lo mismo que tú tienes acá, ¿sí? Esa es la propiedad asociativa, ¿ya? Y pues nos están diciendo que es la unión, porque ese símbolo representa unión, está invertida. La unión de la palabra U con la palabra V, con la palabra W, que se encuentran o que hacen parte del alfabeto que tenemos aquí. El elemento neutro. Bueno, el elemento neutro lo podemos ver aquí. Ustedes saben cuál es el elemento neutro. El elemento neutro es una palabra vacía. La palabra vacía se representa con este símbolo lambda, ¿no? Este es el elemento neutro. Elemento neutro. Elemento neutro, que es la cadena vacía. Si tú unes una palabra, concatenas una palabra, la palabra U, con una cadena vacía, vas a ver que se cumple la propiedad asociativa. No importa si está al revés, si primero va la cadena vacía y después la palabra U. El resultado de unir una cadena vacía con una cadena que tiene algo en su interior va a ser U, ¿sí? El lambda concatenado con U, el resultado va a ser la palabra U, ¿sí? En donde tenemos que al unir la palabra vacía con U, entonces el resultado va a ser una palabra que esté formada por todos los símbolos que hacen parte del alfabeto en estudio. Entonces, bueno, yo creo que ya han entendido que pues un lenguaje de máquina pues tiene unas palabras, unos símbolos en su interior, unos alfabetos, ¿sí?
y que de esa manera es como trabajan los niveles de compilación y pues a nivel de sistema operativo, ¿ya? Y bueno, hay una operación muy importante de iteración y que ustedes deben de conocerla muy bien. Yo creo que ustedes ya han visto la parte de programación, ¿cierto? Donde le han hablado a ustedes de bucles o ciclos repetitivos y vieron por allá en programación web, ustedes la ven por allá en cuarto semestre, ustedes vieron por allá que era un bucle while, un bucle do while, la estructura for, el for each, por allá vieron esas estructuras que eran pues ciclos repetitivos y que de allá viene ese término en programación de lo que es una iteración o un ciclo o una vuelta como lo llaman y que pues a nivel ya del chip de la CPU y de las palabras que maneja la CPU, pues entonces también se maneja ese término de iteración, ¿sí? Entonces dice acá que la iteración enésima de una cadena W es la concatenación eh, con ella misma n veces. Entonces, aquí pues un ejemplo de iteración dice, si tú tienes una palabra W que se encuentra en ese alfabeto, entonces, si tú tienes W a la cero, una palabra elevada a la cero, pues quiere decir que es el elemento neutro, ¿no? La cadena vacía, ¿sí? Si te dicen que representes W a la cero, tú ya sabes que es lambda, la cadena vacía, ¿ya? Pero si tú necesitas iterar n veces esa palabra, ya sabes que escoger esa palabra y concatenarla n veces con ella misma, ¿no? Por eso si tú tienes aquí W elevado a la I más 1, entonces va a ser esa palabra concatenada I veces, ¿sí? I veces con esa misma palabra. Entonces, lo podemos mirar aquí muy sencillo en un bloc de notas. Vamos acá en un bloc de notas. Vamos a hacer un sencillo ejemplo de cómo sería esto. Voy a tratar de representar esto que tenemos aquí. Esto es lo que queremos representar. Y nos está diciendo que es la unión, porque ese símbolo significa unión, de esas palabras, en donde I es mayor o igual a 1, ¿cierto? O sea, I arranca de 1 en adelante, 1, 2, 3, 4. Entonces, o sea que esa palabra puede estar n veces, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacar un ejemplo? Si yo tengo aquí un alfabeto, digamos, representemos este alfabeto. Digamos que este alfabeto está representado por caracteres 0, 1. Es un alfabeto binario, ¿sí? Y voy a armar una palabra. Entonces, la palabra que quiero enviarle al autómata es 011, 0110, 011 para no de 3 dígitos. Y me dicen que pues haga que se cumpla la propiedad de iteración. La propiedad de iteración dice que es la cadena concatenada n veces, ¿cierto? Entonces, si me dicen haga W a la 3, ¿sí? Bueno, aquí pues elevar a la 3 me queda difícil porque acá no tengo cómo poner un superíndice. Tocaría hacerlo más bien en Word. Hagámoslo en Word más bien, que allí sí me permite poner superíndices.
Listo, pasémoslo acá. A ver, acá. Yo sé que este es el alfabeto. Esta es la palabra. ¿Y qué me dicen? Represente W a la 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, yo voy a poner aquí un superíndice, permítanme. Superíndice. W a la 3, ¿cómo sería? Bueno, pues esto sería igual a concatenar, a iterar 3 veces la palabra, ¿no? Entonces sería 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y ahí estoy aplicando ya iteración. ¿Sí? Esto es iteración. W a la 3 es concatenar 3 veces la cadena consigo misma. ¿Sí? Ahí está representado. ¿Ya? Y esto tendría que hacerlo el sistema autómata. Pero no olviden ese principio de iteración. Eso es lo que nos quiere decir este postulado que tenemos aquí. Por lo cual, dice aquí, si tú tienes que W, la palabra es W01, entonces W elevado a la 3, iterado y con 3 iteraciones, sería la cadena 01, 01, 01, 01. Principio de iteración. Muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos el lenguaje L. Dice, y es el conjunto de cadenas formadas, o sea, ¿qué es un lenguaje? Sabemos que los lenguajes se representan lo mismo que los conjuntos, con letras mayúsculas, ¿no? Un lenguaje se forma a través de los símbolos que pueda tener un alfabeto, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo con el alfabeto griego. Ustedes se han dado cuenta que el alfabeto griego tiene de la A a la Z, ¿no? 29 símbolos. Pero a través del alfabeto griego se han creado varios idiomas en la Tierra. El alfabeto griego ha dado origen al lenguaje español o al lenguaje castellano. El alfabeto griego dio origen al idioma inglés, al idioma francés, ¿sí? Al idioma italiano. Con esos 29 caracteres del alfabeto griego se han formado muchos lenguajes en la Tierra. Y lo mismo pasa en la computadora. Y por eso dice que el lenguaje L es un conjunto de cadenas formadas por los símbolos de un mismo alfabeto, en donde su representación la hacemos a través de la letra sigma, ¿cierto? Del alfabeto griego. Dice, donde un lenguaje es un subconjunto de sigma asterisco, ¿sí? Lo que les acabo yo de decir del alfabeto griego, que por ejemplo el idioma inglés es un subconjunto, el lenguaje inglés es un subconjunto del alfabeto griego, y es lo mismo que nos quiere decir acá, ¿ya? El idioma francés, el lenguaje francés es un subconjunto de el alfabeto griego, que en este caso podría ser sigma asterisco, y así los otros idiomas de la Tierra, para que pues vayan viendo cómo, de dónde sale esto y que pues tiene un sentido lógico, ¿no? Dice el lenguaje sigma asterisco, está formado por todas las posibles cadenas de un alfabeto, ¿sí? Es un lenguaje, es un conjunto de palabras, ¿no?
Aquí tenemos, dice que son lenguajes para cualquier alfabeto. Los siguientes. El lenguaje vacío. Entonces, el lenguaje vacío se representa a través de este símbolo que ustedes ven acá, que es la letra Phi. Eso es lenguaje vacío, ¿sí? El lenguaje vacío es aquel que no tiene ninguna palabra. Entonces, la lógica nos permite establecer un lenguaje vacío, ¿sí? Así como tenemos palabras vacías y las representamos cada palabra vacía con lambda, puede existir un lenguaje que en su interior sea nulo o vacío, que no tenga palabras. ¿Y cómo se representaría? Pues a través de phi. ¿Listo? Ok. Ya pues habíamos dicho cuál era la notación para los lenguajes. Letras mayúsculas, por ejemplo, L, M, N, ¿cierto? Aquí, bueno, entonces tenemos aquí un alfabeto con dos símbolos que es A y B, con dos elementos. Y tenemos que de este alfabeto inicial podemos sacar varios lenguajes. Y cada lenguaje pues tendrá un cúmulo de palabras, ¿sí? Supongamos que L1 fuera algo similar al lenguaje castellano y L2 fuera como si fuera el idioma italiano, algo similar, pero más limitado, ¿no? L1 es un lenguaje más limitado en palabras y L2 también. Tenemos que L1 tendrá que formar palabras con estos dos elementos que tiene el alfabeto. Entonces, si vemos aquí, L1 es un lenguaje que tiene solo 3 palabras. Es un lenguaje muy pequeñito. La primera palabra es doble A, la segunda es BA, y la tercera es lambda. O sea que podemos tener una cadena vacía dentro de ese lenguaje. Y el autómata acepta que le inserten una cadena vacía, y es posible que esa cadena vacía desencadene una transición que envíe al programa a otro estado. O a dos estados, o no se sabe, ¿sí? Pero la cadena lambda es permitida, la cadena vacía. Tenemos aquí también el lenguaje 2, que está dado por la siguiente notación. Dice que el lenguaje 2 está conformado por palabras que comiencen por la letra A y que luego esté seguida de la letra B. Entonces, estas palabras que nosotros vemos aquí comienzan por la letra A, no sabemos cuántas letras A pueda tener, y luego lleva una letra B, pues no sabemos cuántas, porque nos dice que el superíndice I puede variar desde 0 hasta infinito, ¿sí? 0, 1, 2, hasta infinito, los enteros positivos. Pueda que tenga 0 símbolos, o pueda que tenga varios. Y aquí tenemos un ejemplo, en la parte de abajo, está el ejemplo. Y como dice que puede tener 0 caracteres, o sea, puede tener 0 caracteres de A o 0 caracteres de B, o sea, eso equivale a una cadena vacía, ¿sí? Entonces el lenguaje, al tener esta notación, pues nos dice que admite cadena vacía, y después la primera palabra, si A vale 1 y B vale 1, quiere decir que hay una A y va a haber una B concatenada, ¿cierto? A, B. Cuando I valga 2, entonces van a haber 2 caracteres de A y 2 caracteres de B, que es lo que tú ves acá. Cuando I valga 3, entonces aquí A a la 3 y B a la 3, entonces vas a obtener una cadena de esta forma. Cuando I valga 4, entonces va a ser A a la 4, B a la 4, la expresión. Y vas a tener esta palabra, hasta infinito. ¿Sí? Porque acá nos están diciendo
hasta donde llega I. N veces, ¿sí? N veces concatenada, tanto el carácter A con el carácter B. Entonces, operaciones sobre el lenguaje. ¿Qué operaciones podemos hacer en un lenguaje? Entonces, podemos hacer unión, podemos hacer intersección, que es como la unión de palabras, o la unión de alfabetos, o la unión de lenguajes, o la intersección de símbolos, la intersección de palabras, intersección de lenguajes, intersección de alfabetos. Bueno, todo esto se puede aplicar, son muy polifuncionales, y podemos aplicar complemento, que lo explicaba yo por allá en teoría de conjuntos, cuando un conjunto era complemento de otro. Y bueno, podemos aplicar concatenación, que ya sabemos cómo se concatenan las cadenas, iteración, lo acabamos de ver. Hay una propiedad que se llama la clausura de Kleene, también llamada estrella de Kleene, o cláusula de Kleene, o estrella de Kleene, ¿sí? Tiene varios nombres. Y otra propiedad muy importante que es el homomorfismo. Bueno, aquí tenemos entonces, en un momento yo voy a activar una herramienta acá. Bueno, permítanme, me paso acá la diapositiva. Bueno, chicos, entonces, ya concatenación, pues ya la vimos, y quiere decir también que yo puedo concatenar palabras de dos lenguajes, un lenguaje L y M, por ejemplo, en donde U es una cadena que me dice acá que pertenece al lenguaje L, y B es otra cadena que pertenece al lenguaje V, pertenece al lenguaje M, o está contenida en el lenguaje M. Y dice que propiedades, las propiedades tienen estructura de monoide. Un monoide, ¿qué es? Aquí lo vamos a ver. Y esto es un monoide, esto que ustedes ven acá. Es un monoide. Mono quiere decir que uno. El resultado es uno de los operandos. Aquí hay dos operandos. Aquí se concatenan la cadena vacía con el lenguaje, y pues es una propiedad asociativa o conmutativa, y pues sea lambda L o L lambda, el resultado siempre va a ser L. Y esto es un monoide, porque se obtiene solo de los dos operandos, se va a obtener uno, por eso se llama monoide. Entonces el elemento neutro, ustedes saben que es la cadena lambda, ¿sí? Y
Esto pues quiere decir que si tú concatenas una cadena vacía con un lenguaje, el resultado va a ser el mismo lenguaje, ¿sí? Desaparecería la cadena vacía. Aquí tenemos propiedad asociativa entre el lenguaje L concatenado con la unión de M y N, y pues al ser asociativo tú puedes asociar L y M y luego el resultado de L y M lo concatenas con N, ¿cierto? Y nos da también el elemento nulo. Entonces el elemento nulo pues es aquel que, digamos, aquí tenemos el elemento nulo se representa con la letra griega phi, phi concatenado con un lenguaje que tenga cadenas, es lo mismo que decir el lenguaje concatenado con el elemento nulo phi, pero el resultado en la computadora de concatenar un lenguaje vacío, un lenguaje que no tiene palabras, con un lenguaje que sí tiene palabras, es phi, o sea, vacío. Así es como internamente la computadora está programada. Si tú haces una unión de un lenguaje vacío con un lenguaje que no es vacío, el resultado va a ser el elemento nulo, o sea, nada, vacío. Iteración, pues ya lo vimos, ¿cierto? La iteración del lenguaje, pero esto ya es iteración a nivel del lenguaje, ya no es a nivel de palabras, sino a nivel del lenguaje. Y se define de forma recursiva. Y decimos que L elevado a la 0, L a la 0, siempre te va a dar cadena vacía, ¿cierto? Si tú tienes L elevado a la I más 1, pues es tener el lenguaje concatenado I veces con el mismo lenguaje. LI concatenado con L, ¿sí? La clausura de Kleene o la estrella de Kleene se representa como L asterisco, ¿sí? Dice que, digamos, la cláusula de Kleene del lenguaje L, el alfabeto sigma, se define como. Entonces, si tú colocas L asterisco, pues estás diciendo que vas a hacer la unión de estos lenguajes junto con la cadena vacía, ¿no? Vas a incluir lambda, la cadena vacía. Si arranca desde 0, I mayor o igual a 0, es la unión de todo, de este lenguaje n veces consigo mismo, incluyendo la cadena vacía, ¿sí? Incluyendo el elemento lambda, listo. Si tú dices L+, estás diciendo que vas a concatenar el lenguaje n veces consigo mismo, pero si I arranca desde I mayor o igual a 1, esto quiere decir que tú no vas a incluir la cadena vacía. El elemento neutro no va a ser incluido dentro de esta unión n veces del lenguaje consigo mismo, ¿ya? Yo sé que ustedes lo van a medida que ustedes lo practiquen y lo repasen, van a entender la lógica de funcionamiento de esto. Entonces, por eso aquí hay unas propiedades, ¿sí? Me dicen L+, puede que L+, aquí aplica L asterisco, o sea, la clausura de Kleene, que es la concatenación del lenguaje tantas veces como sea posible, incluyendo la cadena lambda que se encuentra en el lenguaje, la cadena vacía. Pero también puede suceder que tú hagas L+, y en ese L+, incluyas el lenguaje concatenado n veces menos la cadena lambda, si lambda pertenece al lenguaje. Entonces, si tú ves esta de aquí arriba, en la concatenación nos incluye la cadena vacía. Y yo puedo concatenar palabras, ¿sí? Puedo concatenar alfabetos, puedo concatenar lenguajes, ¿sí? Y pues aquí nos dice que también hay la posibilidad de que L+, concatene el lenguaje n veces
pero que no incluya la cadena vacía. ¿Listo? O el elemento vacío. Recordemos esta propiedad del homomorfismo. Es un caso particular de sustitución 1 a 1, ¿ya? Eso es una propiedad de reemplazar una cadena por otra cadena. Eso es introducir subcadenas dentro de otra cadena, ¿ya? A eso le llamamos homomorfismo, y es una propiedad. Después él tendrá que hacer un mapeo, del alfabeto a una cadena de un lenguaje. Aquí tenemos la letra H, que significa homomorfismo, ¿sí? Y decimos que el homomorfismo va a ser el alfabeto, ¿sí? Pero sabemos que el alfabeto también se representa con esa letra delta asterisco, que es la unión de todos los símbolos que pueda tener el alfabeto. ¿Listo? Y aquí tenemos, bueno, h de x, la función del homomorfismo, y nos dice que todos los h de x, tal que h de x pertenezca al alfabeto y todos sus símbolos, y x pertenezca al alfabeto, ¿ya? A ver, vamos a ver un ejemplo acá. Dice que el homomorfismo de una cadena vacía es la misma cadena vacía. Este es un principio a nivel de autómatas. Si tú tratas de aplicarle un homomorfismo a una cadena vacía, el resultado va a ser la misma cadena vacía. Pero aquí también dice que si tú tienes el homomorfismo o la función sub 0, ¿sí? Y h sub 0 es igual a AB, ¿ya? Y h sub 1, el homomorfismo de 1 es igual a B, y te dan un alfabeto binario de 0 a 1, que pues también sabemos que esta letra coincide con esta, ¿no? Delta y sigma es la misma cosa. Y tienes aquí el conjunto de elementos A, B, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, me están diciendo que el de 0 es AB y el de 1 es B. Entonces te dicen, bueno, tiene que hallar el homomorfismo de la cadena 001. ¿Sí? Y esto es igual a tener al homomorfismo de 0, o sea que es este primer elemento, concatenado con el homomorfismo del siguiente elemento que es 0, concatenado con el homomorfismo de 1, que es el tercer elemento. Tener h de 001 es lo mismo que tener h0, concatenado con h0, concatenado con h1. ¿Y h0 a qué es igual? Es igual a AB, que es lo que tú tienes acá. Este es h0. Después te dicen, concatene otra vez h0, pero h0 es AB, entonces tienes otro AB. Y h1, ¿a qué equivale a B? Es esto que tú tienes acá. Entonces el homomorfismo de 001 va a ser esta cadena que tú puedes ver aquí. La cadena resultante va a ser esa. ¿Ya? ¿Listo? Este es nuestro resultado. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es unir cadenas, agregar subcadenas, y eso es un homomorfismo para armar una supercadena. ¿Listo? Bueno, acá demos más ejemplos, ¿no? Te dan un lenguaje y te dan estas expresiones, te dicen que las cadenas tienen que empezar con 0 y que después de n ceros que tú coloques irán n unos en la cadena, son cadenas que empiezan con 0, en donde i va a ser mayor o igual a 0, o sea que va a arrancar desde 0. ¿Sí? Aquí te dan un segundo lenguaje que está compuesto por palabras. Este L2 es un segundo lenguaje. Y te dicen donde
las palabras o las cadenas que contiene este lenguaje L2, esas cadenas arrancan con unos y terminan en ceros. J va a variar desde J mayor o igual a 0, o sea, desde 0 en adelante. Pueden haber 0 o varios unos al principio de la cadena, seguido de 0 o varios ceros, o más de un 0 seguido. O sea, pero deben de empezar con unos, es muy posible. ¿Sí? A ver. Bueno, si aquí hubiera un 1, por ejemplo, o sea, si aquí hay un 1, si hubiera un 1 acá en vez de un 0, si nos dieran j mayor o igual a 1, quiere decir que siempre va a arrancar con mínimo, la cadena va a arrancar con un 1 y el siguiente elemento como mínimo va a ser un 0, ¿sí? Como mínimo. Pero si nos dicen 0, es posible que al principio de la cadena no haya un 1. Es muy posible, porque arranca con 0. Pero si dicen que 1, entonces como mínimo tendrá un 1 al principio. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Y pues aquí nos dan una unión de dos lenguajes. Miren que ya no es una unión de símbolos acá abajo. Ya no es una unión de símbolos, es una unión de lenguajes. Una unión de palabras de ambos lenguajes, del lenguaje L1 y L2. En donde esas palabras dicen que arrancan con un 0 o con un 1, porque 0 está elevado a la i, 1 está elevado a la i, y esta segunda palabra viene siendo el lenguaje L2, y debe arrancar con un 1 y con un 0, pero nos dicen i y j son mayores o iguales a 0. Entonces, esto va a generar n palabras de acuerdo a esta expresión, ¿sí? A ver, aquí hay otro ejemplo. Nos dicen que el lenguaje, acá nos da un lenguaje L3, y que ese lenguaje tiene dos palabras, 0 y 0,1. Y el lenguaje L3, L3 asterisco, aquí va a ser igual al conjunto de palabras sobre 0,1. Y pues aquí nos dan un ejemplo. Entonces, como mínimo, siempre debe de ir precedido de un 0 la cadena, ¿sí? Donde uno va siempre precedido de al menos un 0. Entonces, L y el conjunto de palabras que puede generar ese lenguaje. Y bueno, acá pues nos muestran el lambda, ¿cierto? Esto es lambda, sino que no se ve muy bien que es cadena vacía. Arranca con cadena vacía. El primer elemento concatenado que se puede dar allí, de acuerdo a la clausura de Klein, es el 0, ¿sí? Aquí tenemos 0,1, 0,0, pero pueden notar ustedes que todas las cadenas deberán empezar con un 0. ¿Ya? Muy bien. L3 más. Dice que es un conjunto de palabras sobre el alfabeto 0,1, en donde un 1 va siempre precedido de un 0, menos la cadena vacía. ¿Sí? Entonces, en esta parte de L3 más, acuérdense que L3 más lo explicamos por allá en la clausura de Klein, que pues nos deja por fuera la cadena vacía. Aquí en L3 asterisco sí se toma la cadena vacía, pero aquí, como pueden ver, se suprime la cadena vacía. Aquí arrancaba con lambda, pero miren que acá abajo el conjunto de palabras no tiene lambda, no, el autómata no va a admitir la cadena vacía. Va a arrancar a partir del segundo elemento, ese es el E más. Por eso aquí está el 0 de segundas, pero aquí el 0 aparece de primeras, porque L3 más suprime la cadena vacía del lenguaje. ¿Listo? Y pues ahí, de ahí en adelante están todas las cadenas que empiezan por 0. ¿Sí? Lo pueden ver ahí. ¿Listo?
Bueno, esto es como un repaso de lo que ya pues hemos venido trabajando. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio con JFlag, pues que nos muestre, digamos, una estructura de nodos bien compleja, en donde podamos ver una FD, donde podamos ver una FND, un autómata finito determinista, y un no determinista, y también tenemos que aplicar algo que se llama el lema de bombeo, ¿sí? El lema de bombeo consiste en insertar cadenas al autómata para determinar si lo que nosotros estamos manejando es un lenguaje lenguaje no regular. Entonces, para esto se aplica el mecanismo de bombeo al autómata para inyectarle cadenas y determinar si lo que él nos está generando si lo que tenemos es un lenguaje no regular. Si tenemos cadenas que no pertenezcan a ese lenguaje, entonces decimos que es no regular. Entonces vamos a buscar un ejemplo en JFlag para que ustedes aprendan esa parte. Cuando todas las cadenas obtenidas o validadas por el autómata están dentro del conjunto de cadenas que tiene el lenguaje, entonces decimos que es un lenguaje regular. Y es no regular cuando a través del lema de bombeo inyectamos cadenas y nos damos cuenta que las cadenas no pertenecen al lenguaje, entonces lo categorizamos como un lenguaje no regular. Entonces, si quieren pueden ir leyendo sobre el lema de bombeo y si tienen dudas, pues, pero a manera de investigación personal lo pueden hacer, pero puede ser el próximo tema que vamos a trabajar el día viernes. Y, ¿qué hora es? Perdón. 7:35, bueno, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a ver muchas cosas de la jerarquía de lenguajes, la jerarquía de Chomsky, porque pues existen lenguajes que están dentro de una taxonomía, de una categoría, que pues hay lenguajes que son enumerables, manejamos máquina de Turing, tenemos el lenguaje dependiente del contexto, pues para ello utilizamos autómatas linealmente acotados. JFlag pues maneja todo este tipo de cosas. El lenguaje independiente de contexto, en donde aplicamos el autómata de pila, en el cual pues yo, pues no sé si ustedes han oído hablar de qué son las pilas en programación, las pilas FIFO y las pilas LIFO, primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir. Entonces, nosotros a través del autómata podemos manejar este tipo de cosas, ¿no? El manejo de pilas. Los sistemas operativos, a nivel de procesamiento, ellos también manejan esa parte de los autómatas, manejados con los sistemas de colas, ¿sí? Colas o pilas, ¿ya? Y todo lo que estamos viendo en lenguajes regulares, con autómatas finitos, AFD y AFND, pues lo que estamos viendo son lenguajes regulares. Cuando veamos el lema de bombeo de inyectar cadenas al autómata, vamos a darnos cuenta que es un lenguaje no regular, ¿sí? Y pues aquí, según Chomsky, nos plantea en este digamos, esquema, unos lenguajes, ¿cierto? Entonces, partimos de un alfabeto sigma asterisco, y entonces nos dice, bueno, el más bajo nivel es L3, que es el lenguaje regular. Los lenguajes libres de contexto incluyen a L2, ¿sí? Y L1 contiene a los lenguajes libres de contexto y a los lenguajes regulares. Y tenemos que L0 es recursivamente enumerable. Entonces, cuando es recursivamente enumerable, entonces utilizamos autómatas del tipo máquina de Turing para poder resolver este tipo de procesamiento a nivel de lenguajes, ¿sí? Entonces, el alfabeto y sus símbolos
dan origen a múltiples lenguajes. Entonces, pues esto ya lo estamos viendo, y pues en la próxima clase ya les voy a traer un ejemplo de JFLAC, en donde puedan ver ustedes cómo funciona el sistema de bombeo. Listo, chicos, entonces yo creo que pues hemos ya terminado el día de hoy. Hoy no les voy a dejar actividad. Vamos a ver si pronto en la otra clase les dejo alguna actividad, es posible, o la otra semana hacemos un laboratorio. Entonces, pues no sé. Bueno, acá hay alguna pregunta. Dice Kevin que... bueno, listo, no hay problema con Cristian Camilo, no se preocupe, Kevin. De todas maneras, yo les dejo el video allí en YouTube para que ustedes lo descarguen y pues puedan ver lo que el día de hoy se trabajó. Entonces, chicos, muchísimas gracias por la asistencia de hoy. Pues si no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta, entonces los dejaría pues ya en libertad para que continúen con sus actividades. Vale, profe, muchas gracias. Tenga buena noche. Listo, chicos, entonces feliz noche a Javier, a todos. Ya, Gracias. De pronto el día viernes o no sé, alguna tutoría o algo que necesiten, pues a ver, yo no sé en qué horario de la semana ustedes puedan hacer tutorías. Digamos el día lunes, ¿qué disponibilidad tienen? ¿El día lunes lo tienen copado en la noche? Por mi parte, sí, profe. Por mi parte también, sí, señor. Bueno, y el día martes. Después de las... Yo después de las 7:30 estoy libre. Es que eso depende porque es que vemos algunos que sí tienen el horario de sexto semestre, otros están mezclados. Es difícil hallar un punto en común. Sí, o sea que todos los días tienen cruces. Sí, a menos que de pronto de 5 a 6. De pronto antes de la clase de los miércoles, de pronto hay gente que sí puede de 5 a 6 si realmente lo necesita. Yo creo que pronto más adelante vamos a tener algunas tutorías, pero igual si necesitan alguna tutoría me lo hacen saber a través de Javier Felipe, y yo miro a ver qué disponibilidad tengo en la noche y abro una sesión en Meet para que lleguen allí y me hagan pues las preguntitas. Listo, profe, yo lo mantengo informado, no se preocupe. Listo, no. Listo. Entonces, los dejo, chicos, entonces para que vayan y continúen con su otra sesión del día de hoy. Sí, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe, hasta luego. feliz noche. Vale, muchachos, que estén muy bien.